Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les fascina. Ya saben, el mundo de las celebridades turcas es un pozo inagotable de historias, dramas y, por supuesto, mucho glamour. Y hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante universo de una de las parejas más comentadas y queridas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, en este vídeo vamos a desentrañar el misterio que ha mantenido en vilo a fans de todo el mundo. Kerem Bürsin quiere algo más con Hande Erçel. ¿Será amor verdadero, un romance que renace de las cenizas, o simplemente una amistad muy especial? Vamos a analizar cada detalle, desde las pistas más sutiles hasta las declaraciones más contundentes, pasando por el lenguaje corporal, los rumores y las especulaciones, para intentar descifrar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentos, dos estrellas que brillan con luz propia. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, chismes y análisis, quiero recordarles, a todos aquellos que son nuevos por aquí, que no olviden suscribirse al canal. Es súper importante que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán todo lo que necesitan sobre sus estrellas turcas favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos, comentarios apasionados y, por supuesto, mucho chisme bueno. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán, prometido. Así se aseguran de no perderse ni un solo detalle de las vidas de sus ídolos. Bien. Ahora sí, vayamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un buen drama turco, de esos que nos enganchan desde el primer capítulo y no nos sueltan hasta el final. Es una historia llena de giros inesperados, momentos románticos que nos hacen suspirar, y por supuesto, mucho misterio. Para aquellos que no estén tan familiarizados con su historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air. Esta serie, que conquistó corazones en todo el mundo, fue mucho más que un simple trabajo para ellos, fue el escenario donde Cupido lanzó sus flechas. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era simplemente palpable. Se podía sentir en cada mirada, en cada abrazo, en cada diálogo. Era algo que trascendía la actuación, algo real, algo auténtico. Y esa química inevitablemente se trasladó a la vida real. Se enamoraron, vivieron un romance que fue muy público, muy seguido por los medios y por los fans, y durante un tiempo, fueron la pareja favorita de muchísimos fans en todo el mundo. Eran el ejemplo perfecto de una historia de amor de cuento de hadas que se hacía realidad. Sus fotos, sus entrevistas, sus apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión y la esperanza de los seguidores. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas, lamentablemente, tuvo su fin. Después de un tiempo juntos, y para la tristeza de muchos, anunciaron su separación. Fue un momento difícil para sus seguidores, pero como dice el dicho, el show debe continuar, y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y populares, y el público los adora. Pero, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A pesar de la separación, los rumores sobre un posible reencuentro, o al menos sobre sentimientos aún presentes, nunca se extinguieron por completo. Constantemente surgían noticias, fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la esperanza de los fans de que esta pareja volviera a estar junta. Y es que, seamos honestos, la conexión entre ellos es innegable, incluso para aquellos que no son expertos en farándula. Incluso después de la ruptura, cada vez que se les veía juntos, la chispa parecía estar ahí, esa magia especial que los unía. Pero, ¿qué ha pasado recientemente que nos hace pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre Kerem y Hande? Bueno, hay varios factores, varias pistas, que debemos analizar con lupa. Primero, tenemos las redes sociales, ese campo de batalla para este tipo de análisis. Tanto Kerem como Hande, aunque discretos en general, han dejado algunas pistas en sus publicaciones. Por ejemplo, en más de una ocasión, han interactuado con comentarios o likes en las redes sociales de la otra persona. Esto, en el mundo de las celebridades, puede ser una simple cortesía, una muestra de respeto, o una forma de mantenerse en contacto. Sin embargo, cuando se trata de exparejas, y más cuando el romance fue tan público, suele tener un significado un poco más profundo. Un me gusta puede ser una forma de decir te veo, te recuerdo, aún me importas.
Un comentario puede ser un intento sutil de llamar la atención, de mantener viva la llama. Además, hemos visto algunos encuentros casuales entre ellos. Aunque no hay pruebas concretas de citas románticas, sí se les ha visto en eventos públicos, en fiestas y presentaciones, y en algunas ocasiones, se les ha fotografiado juntos, charlando amistosamente. Esto, por supuesto, no significa nada por sí solo. Dos personas que fueron pareja, y que se separaron en buenos términos, pueden perfectamente ser amigos y coincidir en eventos. Pero la repetición de estos encuentros, y la forma en que se comportan en ellos, sí es un indicio de que la relación entre ellos sigue siendo, al menos, cordial y cercana. Pero para mí lo más relevante, lo que realmente enciende la curiosidad y la esperanza de los fans, es el lenguaje corporal. Los expertos en analizar el lenguaje corporal de las celebridades han señalado que en las pocas ocasiones en que se han encontrado, han mantenido un contacto visual prolongado. Han intercambiado miradas que duran más de lo normal, miradas que hablan por sí solas, miradas que transmiten afecto y complicidad. Además han mostrado sonrisas genuinas, sonrisas que no parecen forzadas, sonrisas que revelan felicidad y alegría al verse. Estos gestos, según los expertos, sugieren una conexión emocional muy fuerte, un grado de comodidad que va más allá de la amistad. Una mirada prolongada, una sonrisa sincera, todo eso puede ser una señal de que los sentimientos aún existen, de que la atracción no ha desaparecido por completo. Por otro lado, hay que ser conscientes de que tanto Kerem como Hande son personas adultas, profesionales, con experiencia, y que han aprendido a manejar su relación, independientemente de los sentimientos que puedan tener. Han sabido mantener las distancias necesarias para evitar el acoso mediático, para proteger su privacidad y la de sus seres queridos, y han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, pero sin olvidarse completamente el uno del otro. Es muy probable que ambos sean conscientes de la atención mediática que generan, y de cómo sus acciones pueden ser interpretadas por el público. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas. Ahora analicemos la actitud de Kerem Bürsin de manera más específica. Él, en particular, siempre ha sido muy cauteloso con su vida privada. No es de los que hablan abiertamente de sus sentimientos, y prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Es reservado, prefiere dejar que su trabajo hable por él. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que guarda un cariño especial, un afecto muy grande por Hande. Ha mencionado que la considera una persona importante en su vida, una persona que dejó una huella en él. En algunas declaraciones, Kerem ha hablado sobre el gran impacto que tuvo en su vida la serie Love is in the Air, y sobre la importancia de la experiencia de trabajar con Hande. Ha reconocido que la serie le abrió muchas puertas, tanto profesionales como personales. Y aunque no ha confirmado ni negado explícitamente un posible romance actual o futuro, sus palabras siempre han transmitido respeto, admiración y un cariño palpable hacia Hande. Incluso ha llegado a decir que valora mucho la amistad que tienen actualmente, lo que sugiere que, a pesar de todo, la relación entre ellos es positiva y significativa. Pero, ¿qué hay de Hande Erçel? Ella también ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal. Después de su relación con Kerem, se le han atribuido algunos romances, pero ninguno ha sido confirmado de manera oficial. Es una mujer que protege mucho su intimidad. En cuanto a Kerem, ha mantenido una actitud similar a la de él, respeto, admiración y una cierta ambigüedad en sus declaraciones. Hande, al igual que Kerem, ha sido muy cuidadosa con sus palabras y sus acciones. No ha hecho declaraciones que puedan ser interpretadas de manera errónea, ni ha revelado detalles sobre su vida privada. Sin embargo, sus sonrisas, sus miradas y la forma en que se comporta en cada encuentro sugieren que la puerta no está cerrada por completo, que todavía existe una conexión, una chispa que no se ha apagado. Sus fanáticos, que los adoran como pareja, siempre han soñado con que vuelvan a estar juntos, y el solo hecho de verlos interactuar alimenta la esperanza y la ilusión. Es importante destacar que ambos han madurado mucho desde que se conocieron. Han crecido como personas y como profesionales, y han aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática. Esto, sin duda, influye en la forma en que se relacionan actualmente. Es posible que después de haber vivido un romance tan intenso y mediático, hayan decidido darle prioridad a su amistad, a una relación más tranquila y discreta, sin la presión constante de las cámaras y los medios. En resumen, queremos saber si Kerem Bürsin quiere algo más con Hande Erçel. Basándonos en la información disponible, la respuesta no es C. Lara, no es definitiva.
No hay una confirmación oficial de un romance en ciernes, ni tampoco una negación rotunda. Pero lo que sí podemos decir con bastante certeza, es que a juzgar por las pistas que nos dan, la química entre ellos sigue presente. Existe un cariño especial, una conexión emocional que va más allá de la simple amistad. Hay respeto, admiración y un afecto que perdura en el tiempo. Es muy probable que ambos tengan un gran respeto el uno por el otro, que valoren mucho los momentos que compartieron juntos, y que estén dispuestos a mantener una relación positiva y significativa, sea cual sea su naturaleza. Tal vez en el futuro decidan darle una nueva oportunidad a su amor, o tal vez simplemente prefieran mantener una relación de amistad, basada en el cariño y el respeto mutuo. El tiempo, como siempre, será el que tenga la última palabra. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo una de las más interesantes y cautivadoras del mundo del entretenimiento turco. Su romance, su separación, sus reencuentros, todo eso ha generado un gran interés y ha mantenido en vilo a sus seguidores. Y como fans, solo podemos esperar que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que ambos encuentren la felicidad, el amor y la paz en sus vidas. Ahora, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos discutido en este vídeo. Hemos analizado las pistas que nos dan Kerem Bürsin y Hande Erçel sobre su relación, desde sus interacciones en redes sociales hasta sus encuentros casuales. Hemos revisado el lenguaje corporal que ambos manifiestan, y hemos analizado sus declaraciones en entrevistas. Hemos concluido que aunque no hay una confirmación explícita de un romance, la química y la conexión entre ellos siguen presentes. El cariño, el respeto y la admiración también están presentes. El futuro de su relación es incierto, pero sin duda, su historia sigue siendo una de las más fascinantes de la farándula turca, y seguirá generando debate y especulación entre sus seguidores. Quiero darles las gracias a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las celebridades turcas, y me emociona saber que hay tanta gente interesada en este tema. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo? ¿Ven señales de amor entre ellos? ¿Creen que es más probable que sean amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus predicciones y todo lo que quieran. La conversación está abierta. No se queden callados, participen. Quiero leerlos y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Antes de irme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Vamos a seguir explorando el mundo de las celebridades turcas, analizando sus historias, sus amores, sus dramas y todo lo que los hace tan especiales. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.